Bueno, pues vamos a hacer un recapitulado un poco rápido para que veamos todos los conceptos que conocemos hasta ahorita. Hasta el momento, con independencia de que lo hayan calculado con conmutados o ya ahora de esta nueva forma con probabilidades, nosotros sabemos hasta el momento cómo calcular el costo de un seguro, que no es otra cosa que traer a valor presente con probabilidad los siniestros que yo espero, que lo podemos ver como la A grande, ¿no? La A mayúscula de X a un total mixto es la prima única o el valor del seguro. Eso ya lo sabemos hacer. También lo que nosotros sabemos es de que podemos definir que vamos a hacer una serie de pagos. Y derivado de esa serie de pagos, nosotros podemos calcular el valor presente de esa anualidad o esa renta. Una vez que nosotros tengamos esa renta, que por lo regular es anticipada, porque buscamos siempre que el asegurado pague primero, nosotros, bueno, esta anualidad anticipada también está afectada por probabilidad, porque si la persona sigue viviendo y no muere, puede pagar. En el caso que se muera, pues ya no va a pagar, ¿no? Entonces ahí también se afecta por probabilidad de que la persona siga viviendo. El cociente o la división entre el costo del seguro o la prima única entre esta anualidad o valor presente que se define como la A de diéresis, bueno, A diéresis X de N, esa anualidad anticipada contingente nos va a dar una prima nivelada, que es la prima que se debe de pagar para hacer frente a este siniestro, ¿no? Bueno, a este seguro. ¿Cuánto yo debo de cobrar en parcialidades para cubrir el costo del seguro? Y todo esto viene del principio de equivalencia, ¿no? Adicional a esto, empezamos a ver un poquito el concepto de reservas. Este concepto de reservas, y yo creo que vale la pena que abra la presentación. Vamos a abrirla. Solo para tal vez sobre eso entender de nuevo los conceptos que estamos utilizando. Definimos una variable de pérdida. Esa variable de pérdida, si nos damos cuenta, es simplemente el despeje del principio de equivalencia, pero lo definimos como L. Nosotros nos dimos cuenta que esa variable de pérdida al momento cero, o sea, cuando empieza el seguro, vale cero. ¿Por qué? Porque existe la equivalencia. Las primas futuras y los siniestros futuros valen exactamente lo mismo en valor presente al momento cero. Esa variable vale cero. Pero como va avanzando la variable, y pongo la función general. Aquí está. Esta función general, nosotros vemos que la variable de pérdida, pues cada vez que avanza un año, la persona ya cumplió un año más y el seguro tiene un año menos de vigencia. Las primas permanecen constantes, pero tengo menos primas que cobrar o que recibir, si lo vemos de esa forma. Entonces, también depende de que la persona, como cumplió más edad, a lo mejor ya no va a ser posible que siga pagando porque va a fallecer. Y el número de primas disminuye en la misma proporción que yo voy avanzando a través del tiempo. Este principio de equivalencia y esta variable de pérdida lo definimos como reserva. Reserva matemática, provisión técnica, reserva de riesgos en curso, son uno de los nombres que utiliza esta reserva y no es otra cosa más que el dinero que yo debo de estar guardando
derivado de las desviaciones en la siniestralidad o, más técnicamente hablando, el dinero que yo tengo que guardar a consecuencia de que el riesgo de seguros está cambiando a través del tiempo. Nosotros nos dimos cuenta en nuestro ejemplo del total, que esa es la fórmula general. El total mixto, la reserva en tiempo cero fue cero, por principio de equivalencia, se cumplió. Pero como iba avanzando el tiempo, nos acercamos al monto de la suma asegurada por supervivencia. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto a tiempo 5? Que yo en ese momento debería de tener ya todo el dinero para poderle pagar al asegurado. Pero en el Inter fue creciendo poco a poco. Iba creciendo poco a poco porque el monto que yo esperaba que sobreviviera, a lo mejor la probabilidad no era muy alta. Como iba avanzando el tiempo, la probabilidad de que sobreviviera iba aumentando. Pero también de la otra parte, la parte del temporal, la probabilidad de muerte también iba disminuyendo. Entonces ese componente se iba eliminando. Mira la gráfica por aquí. Aquí está la gráfica. La gráfica de aquí abajo, color gris. Y digo aquí abajo porque no sé si alguien sea daltónico, que me ha tocado que sucede. Representa el temporal. Si se fijan, para el temporal yo debo de estar guardando muy poquito dinero. Es más, llega un momento en que ni siquiera estoy guardando dinero. Prácticamente yo estoy cobrando también. Y la siniestralidad de que muera es tan baja que cuando yo nivelé las primas, o sea, hice una prima nivelada en el temporal, en algún momento yo le cobré de más porque la probabilidad de que muriera era ya muy pequeña. Entonces, este menos es como una ganancia, lo podríamos ver así. No es guardar dinero, el negativo significa como ganar dinero, o sea, tener una ganancia. Y finalmente a tiempo cero, el temporal se hizo cero. ¿Por qué? Porque yo ya no necesitaba dinero, porque yo ya sabía que la persona iba a fallecer, bueno, ya no iba a fallecer, más bien, y ya no había plazo en donde pudiera fallecer. En cambio, el total puro, que es la naranja, que es la que atraviesa, iba creciendo poco a poquito. Y en un momento se levanta porque ya debo de pagar. Si se fijan, los efectos también dependen por la probabilidad de muerte. Por eso en este momento, como la probabilidad de muerte era más pequeña de relación de otros, bajó y aquí hizo que la probabilidad de que viviera, como la de muerte bajó, la de vivir aumenta, hizo que el total saltara. Pero la combinación de los dos contratos hizo la línea azul, que la hizo más estable. Ese fue el ejercicio que hicimos. Y en este momento las tasas eran fijas también de descuento. O la tasa que utilizamos para descontar eran fijas. Entonces ahora sí, como les había comentado, esa es la teoría, eso es lo que nos enseña cálculo actuarial. Pero realmente, si a alguien le interesa ir a seguros y trabajar en una compañía de seguros, ¿qué es lo que hace un actuario en reservas? Voy a explicarlo, pero para vida largo plazo, porque también hay reservas para corto plazo, como leímos en el documento que les di, y algo que denominan reservas multianuales, que platicaré un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Es cómo se calcula una reserva de vida a largo plazo en México. Les había comentado que hay reglas internacionales, reglas mexicanas, reglas de Estados Unidos, y si somos muy específicos, hay reglas australianas, reglas en Colombia, reglas en Canadá, porque cada quien puede tener una perspectiva diferente de cómo debe de administrar los riesgos de seguros. Estoy agregando un concepto ahí de qué es un BEL. Es un concepto que cuando salgan a lo mejor van a escuchar mucho. Voy a hablar de qué conceptos tiene la reserva, qué es una tasa libre de riesgo y vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, ¿cómo se calcula una reserva de vida a largo plazo en México? Nosotros
si desmenuzamos un poquito la circular única de seguros, lo que nos dice en el capítulo 5.3, en el párrafo 5.3.3, inciso I, define algo que le dicen reserva de riesgos en curso. Comúnmente le llaman RRC, que son las siglas, o reserva matemática, es de otra forma en que la pueden conocer. ¿Y por qué se le llama reserva de riesgos en curso? Tiene este nombre porque es el monto que yo necesito de reservar para hacer frente a los riesgos del futuro. O sea, es un riesgo en curso, está sucediendo el riesgo, perdón. Entonces la define como el valor actual, valor presente, de los flujos estimados probables de egresos, y lo defino como BPE, menos el valor actual de los flujos estimados de ingresos, BPI, futuros. Y esto debe ser durante los años de vigencia restantes. Como lo vimos en nuestro ejemplo de Excel, pues la reserva, yo en el momento K, yo calculé los flujos para los que me hacían falta en el futuro. El pasado ya no le hice caso, únicamente utilicé lo que me hacía falta hacia enfrente. Y la norma, o por lo menos aquí en México, dice que hay que agregar un margen de riesgo, que ese también voy a hablar un poquito más adelante, pero ahorita me interesa que entendamos bien el concepto de los flujos de efectivo. Entonces, si lo tratamos si nos enfocamos en esa parte de los flujos de efectivo o de ingreso y de egreso, vemos que la LRC es la suma de esos flujos de 1 hasta n, que n es el número de flujos que me hacen falta o de los años que me hacen falta, de los egresos y de los ingresos en valor presente. De esa misma ecuación, a todo eso también se le conoce como BEL. Por sus siglas en inglés significa Best Estimate Liability, que es la mejor estimación de la obligación. O sea, yo voy a tratar de estimar lo que realmente yo espero que suceda, que esa es mi obligación de pagarle al asegurado, o sea, los siniestros. Si relacionamos estas ecuaciones con la materia de cálculo actuarial 1 y lo que hemos visto un poquito en las clases pasadas, nosotros podemos, y bueno, y también recordando que el operador de suma puede entrar en ambas partes porque es un operador lineal, yo puedo separar que el valor presente de los egresos es lo que nosotros conocemos como A de X de N. O sea, el valor presente de los siniestros traído a valor presente. En la ecuación pasada, como dije, es el valor presente de todas las obligaciones. En este caso, únicamente vamos a enfocarnos en siniestros, hasta el tiempo T y N, o sea, en el momento que yo estoy evaluando, hasta la N, o sea, lo que queda por delante. Y podemos decir que es un total mixto, ¿no? Al final del día, porque puede ser por muerte, puede ser por supervivencia. Lo mejor es definirlo como un total mixto. Y si la suma asegurada de muerte es 0, pues la parte del temporal va a ser 0. Y solo queda el total puro. Si el total puro es 0, o sea, no pago por supervivencia, la suma por supervivencia es 0 y me queda el temporal. Entonces es más fácil definirlo como un total mixto, como lo hemos visto en el ejemplo, y cada quien que tenga su suma asegurada. Ahora, la suma de los valores futuros de los ingresos. Esto lo podemos ver como el valor presente de las primas. Bueno, son las primas de ese total mixto niveladas traídas a valor presente. Entonces, se fijan, esos conceptos ya los conocemos y los sabemos construir. Aquí únicamente como nota importante de esta nomenclatura, hay que recalcar que la reserva se calcula la edad cumplida. O sea, si esta T hasta N, la X depende en qué edad tenga en ese momento. Y solo se usan los flujos futuros remanentes, o sea, lo que me hace falta, como una reserva normal. Fuera de esto, ¿qué tiene diferente con cálculo actuarial? Realmente no tiene nada de diferente. Es la misma fórmula, es la misma mecánica, es el mismo concepto, pero ya aterrizado en cómo realmente se utiliza en la vida real.
Entonces, hay unos conceptos o elementos de la reserva. Si leemos un poquito más detenidamente la norma o la circular, nos dice que necesitamos egresos futuros. Ingresos futuros deben de ser ponderados por probabilidad, por eso son esperados. Y nos menciona, ahí dice hortos. Ay, qué tonto. Ahorita voy a corregir esto, debe ser entre otros. Y la tasa de interés libre de riesgo y la define como I sub t. Pero ¿qué es una tasa libre de riesgo? Realmente nosotros de matemáticas financieras pues nos decían que existe la tasa compuesta, la tasa simple, la que se capitaliza mensualmente, la nominal, la descuento, pero aquí por lo regular nosotros como matemáticos y como actuarios sabemos que si tiene un subíndice, eso significa que en cada tiempo puede cambiar. En cada t la tasa puede ser diferente. Entonces, ¿qué es la tasa libre de riesgo? La CUS o la norma menciona que los flujos de ingreso y de egreso deberán estimarse por periodos anuales, o sea, por años. Como estamos viendo en nuestro ejemplo, yo calculo por años. Y se deben de descontar para efectos de calcular su valor actual. Lo que había puesto arriba, el descuento o el valor actual es el valor presente. Al momento de la evaluación, o sea, ¿cuándo estoy evaluando? ¿En qué momento? ¿En qué caso? Y lo relacionamos con la reserva. Empleando, y menciona algo, un concepto todavía más nuevo, curvas de tasas de interés libres de riesgo de mercado. O sea, un nombre muy rembombante. Y bueno, si analizamos eso, nos está diciendo que necesitamos una curva de tasas. Entonces, eso da a entender que hay muchas tasas. Por eso es una I sub t, ¿no? Por lo tanto, las herramientas tradicionales del cálculo actuarial no nos van a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros suponíamos que la tasa era fija. Si recuerdan de los conmutados, nosotros cuando calculábamos la D de X, era una B, que era el valor presente, pero esa B era la misma tasa. ¿Por qué? Porque todo estaba construido bajo una misma tasa. Ahora lo que pasa, como la tasa puede cambiar, el conmutado ya no es tan fácil de crear. Aquí como tarea, investiguen la definición formal, voy a corregir esto, de una curva de tasa de interés libre de riesgo. Busquen qué es lo que ustedes entienden para ver si les queda claro y lo platiquemos un poquito más. Entonces, con esta información que tenemos hasta el momento, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una persona, nuestro ejemplo que hemos traído en toda la clase. Es una persona de edad 30, compra un seguro total mixto a 5 años, donde paga 10,000 por muerte y 20,000 por supervivencia. La tabla de mortalidad es la misma que hemos utilizado en ejemplos anteriores, pero la tasa de interés va a ser una curva de tasas. Entonces, aquí estoy poniendo los supuestos, y déjenlo hago un poquito más grande. Ahí está. Es una persona de edad 30, quitoso, dura el contrato 5 años, por muerte me paga 10,000, por supervivencia me paga 20,000. Tengo la tabla de mortalidad que ya hemos transformado muchas veces. Ahorita ya estoy agarrando únicamente la parte que me interesa, ya no el 30P de X, bueno, NP de 30. Ahorita ya estoy utilizando el P de X normalito. Y estoy creando o le estoy compartiendo una tasa de curvas. ¿Qué es lo que estoy mencionando? Tasas de interés anual compuesta efectiva por periodo. Las curvas de interés, cuando vean, investiguen un poquito más, se van a dar que hay muchos tipos de curvas. Pero ahorita vamos a utilizar esta, que voy a explicar un poquito qué es. ¿Qué es lo que estoy tratando de reflejar aquí? Perfecto. ¿Qué es lo que estoy tratando de reflejar? Voy a tener un tiempo. Uno, dos, cuatro, cinco. Ajá.
Entonces, la tasa del 7.5, aquí ya lo voy, creo que me emocioné un poquito. Vamos a decirle que sea más ligero. Ahí está, se ve mejor. Entonces, ¿qué me está diciendo? De aquí para acá va a ser la tasa del 7.5%. Dejen cambio el color, nomás para... Vamos a usar este. Entonces, esta tasa va en este periodo. Después, me está diciendo que en el segundo año va a haber una tasa del 7.6. Entonces, aquí va a haber una tasa del 7.6. Entonces, esta tasa es la que voy a aplicar aquí. Entonces, cuando traiga valor presente aquí solo va a existir el 7.6. Tengo que traer una vez más a valor presente para traerme a 7.5, para traerlo hasta acá. Este periodo de acá va a tener el 7.8. Entonces, para traer a valor presente, yo lo que tendría que estar haciendo es de aquí para acá, traigo con la tasa del 7.8, después traigo con el 7.6 y después con el 7.5. Y así sucesivamente. Esta tasa del 8 es la que vive en este periodo, la del 8.20 es la que vive en este periodo. Entonces, siguiendo ese análisis, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dar un poquito y aquí vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. La tasa va a ser la misma. Solo que voy a dejar el dibujito ahí. Entonces, vamos a suponer, si yo quiero traer algo que estuvo un año, cuento. ¿Qué debería de hacer? Pues va a ser 1 más la tasa, la menos 1. Porque este periodo solo es el 7.5. Perfecto. Ahora, en el año 2, si algo pasa aquí, yo primero lo debo de traer con el 7.6 y después con el 7.5. Entonces, lo que podemos hacer es 7.6, 1 más el 7.6, elevado a la menos 1, y lo voy a multiplicar por el anterior. ¿Por qué? Porque sería como este factor por este factor me va a traer todo valor presente. 8.6. Por si acaso voy a poner más paréntesis, no voy a hacer la de malas. Ahora, con el tercer año, si algo pasa aquí, primero es el 7.8, el 7.6 y el 7.5. Entonces, a ver, es 1 más la tasa a la menos 1 para traerlo en este momento aquí, y después lo multiplico por este anterior, que este ya trae el efecto de aquí y el efecto de acá. Vale. Entonces ya lo que nos falta es arrastrar la fórmula. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Entonces, si algo fallece en tiempo 4, es estar aquí. Entonces debo de traer primero con la tasa del 8, después con el 7.8, con el 7.6 y con el 7.5. Entonces, 1 más la tasa a la menos 1 por el factor anterior que ya acumuló todo. Y así sucesivamente. Otra forma de llegar a estas tasas es decir, bueno, es 1 más la tasa a la menos 1. Y todas las tasas las hago a la menos 1. Entonces la primera queda igual. La segunda es el producto de las dos primeras. La tercera es el producto de las dos anteriores. La cuarta es el producto de las 4 tasas. Y por último es el producto de todas las tasas. Estas deben de dar exactamente lo mismo. Son las dos formas en que podemos obtenerlo, ¿no? No hay diferencia. Entonces vamos a quedarnos con esta.
Ya tenemos nuestra tasa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que calcular todo con las tasas. Tenemos que calcular nuestro seguro, la prima única, el temporal, el total, la prima nivelada, todo eso, pero ahora utilizando estas tasas. Vamos a empezar con el total mixto. Total mixto. ¿Recuerdan la fórmula? Vamos a abrirla para recordar la fórmula. Documentos. ¿Dónde lo tengo guardado? Aquí. Ahí va abriendo poco a poco. Listo. Entonces, primero la prima única. Para el total, me voy a copiar esta fórmula. Para el total, esta es la fórmula. Es B a la N por P de X. Entonces, a ver, tengo NP de X. Esta sí la tengo. Es más, aquí estoy usando mi libro. NP de X de alguien de 30 para 5 años. Es 6.5. O tal cual de las tablas es el producto de todas las X hasta de la 35, ¿no? Las dos formas son iguales. La NP de X la tengo. Ahora, B a la N. Tenemos un problema con B a la N. ¿Cuál es el problema? Que antes era fija. Ahora B a la N tiene que ser el producto de todas las tasas. Entonces ya lo tenemos, pero si son 5 años, del que va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Entonces la tasa de descuento debería de ser esta para cada uno. Ya el producto de todos estos descuentos, nos da el 6.68 o el que calculamos acá que ya calcula 5 saltos. ¿A qué me refiero? Pues es algo que esté aquí, es traer con el 8.20, con el 8, con el 7, con el 7.6, con el 7.5. Ya tenemos estas calculadas, pero se puede hacer de las dos formas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? El total puro va a ser la B a la N, que ya son diferentes saltitos, por la NPX. Eso es para un peso. Y ya el total puro del ejemplo van a ser los 20,000 por este de un pesito. 9,004. En nuestro ejercicio anterior, voy a traer la información, nos daba 9,138. Todavía no voy a explicar qué, bueno, creo que se pueden dar cuenta qué está pasando, pero primero quiero que investiguen qué es una tabla, una tasa, una curva de tasas, y ya les explico yo bien qué es una curva de tasas para que vean por qué está sucediendo esta diferencia. Ahora, el temporal. Fórmula del temporal, también la tenemos por acá ya. Copio, pego por aquí, el temporal. Hay que hacer exactamente lo mismo. O sea, era la suma de K, que iba de 0 hasta n menos 1, ¿no? Está hasta 4. P a la n, P a la K más 1. Entonces aquí es B a la 1. B a la 1, voy a ocultar tantito estos.
Más encima la fórmula. Vea la 1 de nuestra tabla de descuento, que lo vemos así, es como traer un año, debería ser con las tasas 7.5, que debe de ser esta. Después vea la 2, es exactamente lo mismo que si estuviera aquí. Entonces primero con la 7.6 y después con el 7.5, que ya lo hicimos, es este 86. Y así sucesivamente, ya me voy a traer todos. La Kp de x y la Q de x más K, pues aquí puedo usar mi función NP de x, va a ser de alguien de 30 años que empieza aquí en 0, cada uno. Entonces es 1 y ya tengo mis P de x, ¿no? Estoy usando mi función, estoy usando el mismo libro. Y mi Q de x pues es 1 menos P de x de alguien que tiene 30 años más K. Vamos a ver. Todo el producto, o sea, P por Kp de x por Q de x más K es el producto de estos tres. Hacemos la suma de esos. Entonces me queda que el temporal para un peso, 0.26, y el temporal del ejemplo, los 10,000 por monto. ¿Cuánto nos daba anteriormente? Bueno, creo que hasta puedo usar la función el temporal, asegurada de 10,000. Después que me decía la edad, me decía el tiempo y la tasa 7.5%. Estaba esto. 2,681, exactamente. Bueno, que ya lo tenemos aquí. Entonces, si fijan, aquí no tengo tanta diferencia, pero no es igual. Ya no equivale a lo mismo. Entonces, hasta aquí, ¿qué fue lo que hicimos? El total, calculamos un total, pero la B a la N, yo tuve que haber hecho o crear una B a la N que pase todos estos saltitos. Un año aquí, un año acá, un año acá, un año acá, un año acá. Y lo multiplico por la NP de X, tal cual. Es el total, es muy sencillito. Pero si se fijan, ya no sale en un solo paso, ¿no? Anteriormente solo teníamos dos valores. Ahora pues si es necesario calcular todos los valores. Ahora, para el temporal quedó muy parecido. La única diferencia fueron también las tasas. Que son estas que debo de traer, porque para cada salto debo de traer un salto diferente porque las tasas van cambiando a través del tiempo. Entonces, ahora, la anualidad. La anualidad, a ver, la fórmula, aquí la tenemos. Está muy grande. Entonces, a ver, hay que hacer exactamente lo mismo. La K, aquí la K va de 0 hasta n-1, o sea, hasta 4. La V a la K, V a la K, pues V a la 0 me da 1. V a la 1 es como decir, bueno, V a la 0 es como decir que estoy aquí, por eso da 1. V a la 0 da 1, por eso estoy aquí. V a la 1 es como usar acá. Entonces aquí debo de usar la tasa del 7.5, que es este 93. Ok, entonces las tasas quedan muy parecidas, solo un poquito desfasadas, ¿no? Por ese 1. Las tasas, ya tengo mi B a la N, ¿no? En el año 2, ¿qué estoy haciendo? Pues es como si estuviera aquí parado y traigo a valor presente la prima y así sucesivamente.
Mi KP de X, puedo usar mi función NP de X. Para una persona de 30 años, debo de... es a la K, es este. Listo. Vamos a ver, B por NP de X por este. Y me da esto. Ahora, la prima nivelada. ¿De cuánto es la prima nivelada? Hay que recordar, yo tengo que sumar lo de mi temporal más lo de mi total, dividirlo entre esta anualidad que yo conseguí. Me faltó algo. ¿Cuánto daba la anualidad anticipada de X de alguien de 30 años, de 5 pagos, del 7.5%? 3.94 contra 3.93. También hay una ligera diferencia. ¿Y mi prima nivelada? ¿Mi prima nivelada de cuánto había quedado en el ejercicio anterior? Vamos a ver cuánto quedaba la prima nivelada. Prima única, prima nivelada. Aquí está. Antes quedaba de 2.99. Ahora con diferentes tasas queda de 2.66. Es ligeramente una diferencia de 32 pesos. Esto equivale al 1%. Pero imagínense, es el 1% de una póliza. Imagínense pólizas de una cartera tan grande como la de MetLife o la aseguradora más grande que ustedes imaginen. De sumas aseguradas de no de 10,000 pesitos, sino de 1,000,000 de pesos. Entonces, el 1% pues ya se vuelve un poco material, ¿no? Simplemente el efecto de las tasas ya es diferente. Ok, tenemos ya todos nuestros elementos. ¿Ah? Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a calcular nuestra reserva. La fórmula. Me voy a copiar esta. Y mi formulita de reserva. Ok, entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Va a ser K. Voy a empezar en 0, 1, 2, 3, 4, hasta el año 5. Voy a copiar los elementos, el valor del seguro, las primas y la reserva. Para el año 0 ya tenemos toda la información. El valor del seguro, ¿cuánto es? Pues es lo del temporal más lo del total. La prima nivelada, ahora son mis 2,966. El valor presente es este 3.93 y mi reserva es esto menos esto por esto. Por principio, da 0. Ahí se cumple también. Ahora, ¿qué va a pasar con estos? Yo voy a hacer el año 3, pero para que ustedes hagan el resto de los años. Por favor, lo hagan en lapicito, lo hagan a mano y desarrollen todo el ejemplo. Entonces, el año 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular un seguro total primero. Total. Ese total es para alguien de 33 años, porque ya avancé 3. La temporalidad debe de ser de 2 años. Y la tasa, ahorita vemos cuál es la tasa. Entonces, la NP de X está sencilla, ¿no? NP de X es de alguien de 33, 2. Esta es la NP de X. La B a la N. La B a la N, pues hay que hacer algo diferente. Voy a rayar acá. ¿Qué es lo que está pasando ahorita?
Ya pasó el primer año. Ya pasó, bueno, voy a poner el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. El año 2 ya también ya terminó. Entonces, ahorita estoy parado al final del año 3. Dije que yo iba a hacer la reserva del año 3. Sí, estoy parado al final del año 3. Entonces también el año 3 ya terminó. Estoy parado justamente en este punto. Estoy parado. Me faltan 2 años justamente como estoy mencionando. ¿Cuáles son los flujos que hacen falta? Vamos a escribirlos. Me falta únicamente cobrar una prima que se va a cobrar aquí, pero aquí yo puedo traerme a valor presente los 10,000, o también yo puedo traerme aquí a valor presente los 10,000 si fallezco, o justamente en este momento traerme los 20,000. Entonces, si se fijan, tengo dos dilemas. ¿Cuáles son los dilemas? Que justamente aquí la tasa, la recordamos, aquí tengo una tasa diferente y aquí tengo otra tasa. ¿De cuánto era la tasa? Vamos a verla. Más para arriba, más para arriba. Los últimos eran del 8 y del 8,20. Ok. Entonces, eso significa que aquí hay una tasa del 8% y acá hay una tasa del 8,20 para traer a valor presente. Entonces tenemos que hacer eso justamente. Entonces, a ver, tasa. Tengo una tasa del 8%, tengo una tasa del 8,20%. Si es 8 y 8,20, porque luego se me va. 8, ¿dónde está la tasa? 8 y 8,20. Ok, perfecto. Tengo una tasa del 8 y del 8,20. Entonces aquí hay que hacer lo mismo que hicimos arriba. Esta a la menos 1. ¿Por qué? Porque es lo que me va a ayudar para traerme el valor presente acá. Nada más. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues es el 1 más la tasa. Igual solo lo tengo que traer un periodo, que es de aquí a acá. Déjenlo coloreo. Tengo que traer primero el 8,20 de aquí a acá y después de aquí para acá, la tasa del 8. Entonces ya tengo el primero y si lo multiplico por el anterior, ya tengo el acumulado. Dejaré más paréntesis por si acaso. Entonces es la tasa del 8,20 por la tasa anterior. Ya tengo el valor de descuento de estos dos. Entonces mi B a la N es este. Mi seguro total P en este momento es B por este. Entonces el total puro ya con la suma asegurada son los 20,000 por este. Ahí está. Podemos calcular con nuestra función el total P de alguien de 33 años, de solo 2 años, traído al 7,5%. Me faltó la suma asegurada. 20, 1, 2, 3. Fijan, ya hay una diferencia un poco más grande. Ya no, creo que ya no es el 1%. Veamos cuánto es. Este en relación a este. Sigue siendo el 1%,
pero solo del total. El otro era el 1% ya de todo. Ahorita vamos a ver para el temporal. Para el temporal hay que hacer algo muy parecido. Vamos a utilizar estas mismas tasas que yo ya tengo aquí definidas justamente para el temporal. Porque lo que yo tengo que hacer es de que si aquí fallece algo, lo traigo a valor presente y lo traigo a valor presente. Entonces vamos a ver. La fórmula del temporal, la voy a pegar de nuevo aquí abajo. ¿Sí? Por aquí. Entonces vamos a hacer K. La K va de 0 a 1, de 0 a n menos 1. Entonces 0 y 1, porque la n ya es 2. Solo me faltan 2 periodos. La BK más 1. BK más 1 ya lo calculamos. Es este y es este. KP de X, usamos nuestra función. NP de X, ahora ya tengo 33 años, con 0, entonces este y es este. Q de X más K, igual usamos nuestra función 1 menos P de X, de alguien de 33 años, más la edad K, ahí está. Y hacemos la operación de B por NP de X por QX más K. Producto de estos dos. Entonces debe ser esto por 10,000. El temporal 1 peso, el temporal 10,000 pesos. ¿Cuánto nos daba nuestro temporal a esa edad? Sin tasas, bueno, más bien con la misma tasa. Entonces es una suma asegurada de 10,000. Es una edad de 33 años, solo dura 2 años el seguro, a una tasa del 7.5%. También ya se ve un poquito más la diferencia, si se dan cuenta. Aquí tenemos una diferencia de 4%. No, casi de nada, lo vi mal. El 0.5%. Vamos a sumar la prima única. Prima única es la prima del temporal por la prima del total. Tasas. Y si sumamos lo que nos daba normalmente, es 2, esto es lo que daba normal, y el temporal era digo el total. Entonces este menos este, y vamos a ver, 1%. Está bien. Seguimos en el margen, ¿no? Entonces, prima única de mi reserva. Ya tengo mi prima única o el valor del seguro para cuando hay diferentes tasas. Las primas niveladas son la misma. El valor presente, ok, vamos a sacar el valor presente. Vamos a agarrar esta formulita, vamos para abajo. Y entonces, a ver, hay que recordar, es alguien de 33 años, la N es de 2, y las tasas, me las voy a traer de una vez. Las tasas yo ya las calculé aquí, son estas, la del 8% y el 8,2%, y ya aquí tengo el valor de descuento. Son las mismas que yo utilicé para calcular el total y el temporal bajo este supuesto de que ya estoy en este tiempo nada más. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La K primero va de 0 a n menos 1, entonces de 0 a 1. Entonces me está diciendo que aquí hay una prima, me faltaba considerar esa.
Una disculpa. Solamente la que ya van a pagar ahorita. Y también hay una prima, por eso la probabilidad es 1 y el descuento es 1 porque ya la van a pagar. Me está diciendo beca. Beca primero es 1 más la tasa a la 0, 1. Y 1 y b a la 1 va a ser esta tasa. ¿Por qué? Porque es como si esta la trajera para acá y por eso utilizo la del 8%. Después aquí ya simplemente multiplico. Ah, no, me falta la NPX. NPX, voy a usar mi función NPDX de alguien de 33 años. Ah, es este por este por este. Vamos. Y este nos da nuestro valor presente. Este es nuestro valor presente. Fórmula, recordarla. Valor del seguro menos las primas por el valor presente, 10,160. Nuestro ejemplo nos daba en el año 3, 10,215. Hacemos la diferencia, una variación, 1%, menos 0,8 decía, ¿no? 0,9. ¿Qué conclusión podemos llegar ahorita aquí? Si se fijan únicamente por el cambio de tasas, nosotros podemos tener una variación del 1%. Y bueno, esto puede crecer. Ahorita es un producto de 5 años. Pero imagínense un producto de más largo plazo. Eso puede ocasionar más diferencias porque las tasas empiezan a variar mucho más. Y voy a explicar más adelante en la clase, en las clases, el por qué las tasas o las curvas de tasas se componen de la forma que investiguen. Entonces, de tarea sería terminar esto. Hagan todos los cálculos, hagan todas las B, terminen esta tablita. Esta tablita es la que deben de terminar, ya considerando ahora una estructura de tasas. Entonces, si hay dudas, díganlo. Ahorita subo el video, subo la tarea para que lo puedan trabajar. ¿Vale? Gracias.